Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre criptografía, donde vamos a ir desarrollando de forma práctica qué es un hash, sus características y propiedades, y vamos a ver para qué se utilizan comúnmente. Para ello vamos a utilizar una serie de comandos propios de sistemas operativos Linux que nos van a permitir generar hashes utilizando los algoritmos más utilizados en la actualidad. Así que, comenzamos. Una función hash consiste en la aplicación de un algoritmo matemático a un conjunto de datos, que pueden ser cualquier tipo de contenido. Puede ser texto, archivos, fotografías, puede ser un vídeo, archivos de música. ¿De acuerdo? Pues la aplicación de este algoritmo a X contenido generará como resultado una cadena de caracteres única. ¿De acuerdo? El resultado obtenido de la aplicación de este algoritmo podría compararse con la huella digital que identifica a una persona. En este caso, el hash identificaría de forma única al contenido al que se le aplica el algoritmo. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía y le aplico un algoritmo de hash, como dice la definición, me generará como resultado una cadena de caracteres única, ¿de acuerdo? Pues esta cadena de caracteres identificaría de forma única a esta fotografía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a suponer que quiero generar un hash de un password, de una contraseña, utilizando el algoritmo MD5, ¿de acuerdo? Existen otros algoritmos que se pueden aplicar, pero para esta práctica vamos a utilizar el algoritmo MD5. Y para ello voy a utilizar una serie de comandos propios de sistemas operativos Linux. Bien, pues este sería el password y este sería el comando que aplicaría el algoritmo MD5 sobre el password para generar el hash que lo identificaría, ¿de acuerdo? Bien, pues este password podría ser perfectamente mi clave de acceso a cualquier sistema. Si ejecuto el comando, como podéis ver, me genera un valor alfanumérico de longitud fija. Pues este valor alfanumérico, o esta cadena de caracteres, o este hash, ¿de acuerdo?, identifica, viene a ser el identificador de este password, ¿de acuerdo? No importa la cantidad de texto a la que se le aplique el hash. Puede ser perfectamente una letra o un archivo inmenso, ¿de acuerdo? Para ambos casos el valor de hash resultante siempre tendrá la misma longitud. En este caso, si quiero generar, por ejemplo, un hash de la letra A aplicando el algoritmo MD5, vamos a hacerlo. Ejecutamos el comando. Bien, podéis observar que el hash generado es diferente al hash generado por la contraseña, pero tiene la misma longitud. Genera el mismo número de caracteres, ¿de acuerdo? Bien, vamos a generar ahora un hash para un archivo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. De acuerdo, sí, aquí está. Vamos a generar el hash de este archivo llamado pruebapesada.txt, ¿de acuerdo? Bien. Ejecutamos el comando y como podéis ver me genera otro hash también diferente, pero con la misma
longitud, ¿de acuerdo? Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor de hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Y lo que ya hemos comentado, este hash generado como consecuencia de la aplicación del algoritmo MD5 a través de este comando, este hash viene a ser la identificación única, viene a identificar de forma única al archivo pruebapesada.txt. En los anteriores ejemplos hemos aplicado el algoritmo MD5, pero existen otros algoritmos que podemos aplicar. Tenemos MD5, SHA-1 y SHA-2, que se compone de 4 funciones: SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. 224, 256, 384 y 512 hacen referencia a la longitud en bits de la función de hash elegida. SHA-1 es una de las funciones hash más utilizadas junto con MD5 y SHA-2, aunque es interesante comentar que MD5, dependiendo del contexto en el que se aplique, no es recomendable su uso, ya que no es resistente a colisiones. Cuando hablamos de resistencia a colisiones, hacemos referencia a la probabilidad de que dos mensajes o archivos o cualquier contenido distinto generen el mismo hash. Y con MD5 existen posibilidades de que genere el mismo hash a partir de dos valores distintos. Bien, continuamos. A ver, yo por aquí tengo un archivo llamado contraseña txt, aquí lo tengo, y voy a generar el hash de este archivo aplicando el algoritmo MD5. Bien, ahí tenemos el hash. Bien, pues este archivo tiene un contenido y yo ahora les voy a enseñar. A ver si me abre la carpeta. Ahí está. Bien, aquí está el archivo y vamos a ver el contenido que tiene. Como veis, este archivo lo único que contiene es mi contraseña, ¿vale? Pero si yo le agrego algo, aunque sea un espacio, lo guardo y ahora le vuelvo a calcular el hash, fijaros que el hash cambió. Ahora bien, respecto a esto, quiero que se entienda lo siguiente. Si cualquiera de vosotros que me estáis escuchando ahora en este momento me enviáis este archivo y me decís: oye, Chema, te he enviado el archivo que me pediste por correo electrónico y ahora te envío también por WhatsApp el hash para que verifiques que el archivo no haya sido alterado en el camino. Entonces, cuando yo ya tengo el archivo en mi poder, calcularé el hash. Si yo, al comparar esos dos hashes, me doy cuenta que el hash que yo he obtenido es distinto al que me enviaste tú por WhatsApp, porque tú ya le habías hecho el cálculo del hash antes, pues algo ha pasado. O alguien interceptó el archivo y lo cambió, que es complicado, pero no imposible, o pudiera ser que
descargará con errores porque hubo una interrupción, no bajarán los bits completos y, bueno, en este caso el hash generado va a ser distinto. Pues bien, pues haciendo esto, lo que estamos haciendo, estamos verificando la integridad. No estoy probando si está cifrado o no, estoy verificando la integridad de los datos, de la información que he recibido. Estoy verificando que la información, el archivo, el mensaje o lo que sea que haya recibido no haya sido modificado o alterado por el camino. Y esta es una de las funciones principales de los hashes. Nos permiten corroborar la integridad de los datos. Generalmente en las bases de datos en las que se almacenan datos de usuario, ¿cómo se hace para guardar el password de un usuario, por ejemplo, ¿no? Si este que veis en pantalla fuera mi password para acceder a mi cuenta de correo electrónico o para acceder a mi red social, no se debería guardar en texto plano el contenido de mi password. Podríais decir, pues que se guarde cifrado, ¿no? Bueno, bien, podría ser una buena opción, pero eso te lleva a tener que mantener llaves privadas y que esa llave privada la tengas que tener en un lugar seguro, pues para que yo cuando acceda con mi password haya un proceso que utilice esa llave privada para descifrarlo y compare si lo que estaba cifrado es igual a lo que yo introduje cuando intenté autenticarme. Podría ser una forma, pero es una forma muy trabajosa, muy capciosa, ¿no? Si la base de datos, en lugar de almacenarse criptogramas de los passwords de los usuarios, guardó hashes, por ejemplo, entonces en la base de datos, imaginaros que se guarda esto. ¿Y qué tiene que hacer el programa que gestiona los passwords de la plataforma de correo electrónico que utilizo? Pues en el momento que reciben el texto de mi password, el que yo he introducido para poder acceder al sistema, para poder autenticarme, pues deberían utilizar un algoritmo o una función que genere el hash y comparar si ese hash es igual al que está almacenado en la base de datos. Si alguien roba la base de datos y hace una copia de las tablas de usuarios, pues cuando vaya a ver el contenido, pues se va a encontrar unos hashes. Como los hashes son irreversibles, irreversibles significa que no se puede coger un hash y obtener los datos que dieron origen al mismo. Por tanto, el que ha robado la información no va a poder saber qué significan o a qué hacen referencia esos hashes. Porque los usuarios por la página web no introducen el hash, introducen el password en texto plano. Por lo tanto, el contenido con el que se va a encontrar el atacante pues no le va a servir para nada. En la base de datos lo que se guarda es el hash del texto plano de la contraseña del usuario. Y además a esto podemos añadir que en el momento de yo autenticarme, pues para acceder a una página web, generalmente todas las páginas o servicios que se ofrecen en Internet utilizan este candadito, que significa que el tráfico entre el navegador que estás utilizando y el servidor de esta página está cifrado. De manera que alguien que intente hacer un ataque man in the middle o hombre
o ataque de hombre en el medio, el paquete de datos que lleva tu usuario y tu password, al estar cifrado, lo que va a capturar el atacante es un criptograma que no va a poder descifrar. Por lo tanto, los hashes son una manera muy utilizada de guardar los passwords de los usuarios en las bases de datos donde se gestionan autenticaciones. De hecho, Windows y Linux utilizan la misma técnica para los passwords de los usuarios de los sistemas operativos, con ciertas modificaciones entre uno y otro, pero ambos utilizan hashes. En el caso de Linux, por ejemplo, si accedemos a la información de usuarios y contraseñas, fijaros, aquí está mi usuario y en este campo está mi password en un hash. Y no es que esté cifrado, es un hash. Es un hash que representa mi password. Y además utilizando el algoritmo, si no me equivoco, SHA-256. Y si nos vamos un poco más arriba, como podéis ver, aquí también está el hash del password del usuario root. Que viene a ser, el usuario root viene a ser el equivalente al usuario administrador en Windows. Bien, hemos visto que los hashes son utilizados para el almacenamiento de contraseñas. Como hemos comentado, se podrían cifrar, pero eso como que lleva más trabajo, es más capcioso, ¿de acuerdo? También hemos comentado que la fortaleza del hash está en que si calculamos un hash sobre un archivo, por ejemplo, vamos a calcular el hash sobre esta contraseña, y posteriormente se modifica parte de este archivo, vamos a modificar la contraseña y vamos a añadirle un punto y vamos a volver a calcular el hash. Bien, como veis, nos genera dos hashes diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que garantizarse que cambie el hash al menos de la mitad en adelante. Esta propiedad de los hashes recibe el nombre de efecto avalancha. De hecho, los algoritmos más robustos, como el que acabamos de utilizar, SHA-1, cambian todo el hash generado, aunque el cambio sea minúsculo. ¿De acuerdo? Ahora bien, para el mismo archivo, para el mismo contenido de caracteres, en este caso para el mismo password, siempre se generará el mismo hash dependiendo del algoritmo que se esté utilizando. En esta máquina Linux que estoy utilizando, en mi ordenador personal o en mi teléfono móvil, para este texto de este password, siempre se va a generar este mismo hash al aplicarle el algoritmo SHA-1, ¿de acuerdo? ¿Se puede considerar esto una vulnerabilidad? Pues no. ¿Por qué? Porque esto es lo que básicamente garantiza que yo pueda utilizar algoritmos de integridad en sistemas distribuidos. Es decir, que yo desde mi origen envío un hash generado por un archivo, lo publico en Internet para que otros, cuando descarguen ese archivo, lo verifiquen y puedan comprobar que ese archivo se descargó de forma íntegra, sin problemas. Sobre este tema me gustaría comentaros algo. Existen muchas páginas en Internet que ofrecen la descarga de software. Por ejemplo, si vamos a la página oficial de Kali Linux, tiene la sección de descargas.
Aquí está. Como podéis ver aquí, están los archivos de imagen de Kali Linux disponibles junto con su hash correspondiente, obtenido en este caso de la aplicación del algoritmo SHA-256. ¿Y para qué? Pues para que cuando descargues la imagen de este sistema operativo, vayas a tu equipo y le pases el mismo algoritmo y verifiques que el hash que aparece en la página oficial es el mismo que se te ha generado a ti en tu equipo. ¿Y por qué? Pues porque el archivo puede haberse descargado con errores. No necesariamente tuvo que ser intervenido en su viaje de origen a destino. Esto lo que está garantizando es lo que estamos hablando, está garantizando integridad. Si por alguna razón hay un firewall, el archivo se descargó con errores debido a una interrupción del navegador o una interrupción de la conexión a Internet y no se descargaron todos los bytes, pues el hash generado va a ser distinto al que aparece en la página oficial. Aquí el uso que se le da a los hashes es integridad, ¿de acuerdo? Tampoco hay que pensar en un man in the middle. Ahora bien, si estás descargando el mismo archivo una y otra vez y te genera siempre un hash diferente, pues ahí tendrías que revisar tu equipo. No puede ser que descargando siempre el mismo archivo te genere un hash distinto. O podría darse también que el hash publicado en la página no es el correcto, que también podría ser perfectamente. Puede pasar. Por lo tanto, en resumen, los hashes se utilizan para el tema de la integridad y se utilizan mucho para el almacenamiento de contraseñas. Bien, cuando un atacante está explorando una base de datos, lo primero que mira de encontrar es si hay hashes que son iguales. ¿Y por qué? Porque eso les lleva a la conclusión de que esos hashes que se repiten corresponden a contraseñas conocidas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de contraseñas conocidas? Pues me refiero a contraseñas que la gente está utilizando porque no se les ocurre una contraseña mejor, a contraseñas fáciles, a contraseñas inseguras del tipo password 123, por ejemplo. De hecho, existen en Internet, vamos a verlo. Existen en Internet, aquí por ejemplo, esto es una página de una base de datos. Pues lo que decía, existen en Internet bases de datos públicas en las que tú puedes colocar un hash en un campo de texto, como estáis viendo, y si este hash está almacenado en esa base de datos, te dice cuál es el texto plano correspondiente a ese hash. Pero no porque ese hash haya sido descifrado, sino porque los hashes que hay en esas bases de datos corresponden a contraseñas nada robustas, a contraseñas con un formato concreto, con una limitación de conjunto y tamaño de caracteres conocidos, por decirlo de alguna manera. Pues esto permite que mediante el uso de diversas metodologías, como la fuerza bruta, diccionarios o los rainbow tables, las tablas arcoíris, y en algunos casos la combinación de estos pues permite obtener el texto plano de estos hashes mediante, por ejemplo, mediante la elaboración de diccionarios de palabras que posteriormente pues, son sometidos a procesos automatizados que generan combinaciones posibles de una determinada cantidad de caracteres para una longitud determinada. No vamos a entrar en detalle en este aspecto y también quiero dejar claro que la finalidad de este vídeo no es enseñarles a hackear contraseñas, pero es importante que tengan una idea de la existencia de estas bases de datos y cómo funcionan para que entiendan la importancia que ustedes tienen que dar al tema de la creación de contraseñas lo suficientemente robustas para que este tipo de ataques que se producen utilizando recursos que existen en Internet y que son
de fácil acceso, pues no consigan su objetivo. Bien, para finalizar este vídeo voy a realizar un pequeño resumen de lo que se ha expuesto. En primer lugar, el uso que se le da a los algoritmos de hash. La primera utilidad que hemos visto es que este tipo de algoritmos nos permiten verificar la integridad de los datos. Y otro uso que suele darse habitualmente es que se utiliza para el almacenamiento de contraseñas. También hemos hablado y demostrado de forma práctica algunas de las propiedades que deben cumplir los algoritmos de hash. La primera es que son unidireccionales, es decir, que generan un mismo string o una misma cadena de caracteres alfanuméricos para un contenido determinado. Y son irreversibles, es decir, que no existe manera o fórmula matemática para deshacer la función ejecutada por el hash. Otra de las propiedades demostradas es la compresión, lo que significa que no importa el tamaño del mensaje o contenido original, siempre se va a generar la misma longitud de hash dependiendo del algoritmo que se aplique. Otras de las propiedades de los hash a los que hemos hecho referencia es el efecto avalancha y la resistencia a colisiones. El efecto avalancha hace referencia a que si yo hago cambios en el texto plano, por muy pequeño que sea este cambio, pues el hash generado siempre tiene que cambiar. Y la resistencia a colisiones tiene que ver con evitar que dos mensajes o valores distintos generen el mismo hash. Bien, pues hasta aquí este vídeo, con esto finalizamos. Espero que los conceptos y las ideas que se han expuesto se entiendan correctamente y sobre todo que os haya gustado la temática tratada. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.